La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir. Entonces fue traído a él un hombre endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan fuera de vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo os recomiendo que empecéis a leer la Biblia en el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego leéis la carta de los Hechos, los Romanos, las cartas a los Corintios. Cuando termines con el Nuevo Testamento, entonces puedes empezar a leer el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, sus 39 libros del Antiguo Testamento, solo se van a comprender con la luz del Nuevo Testamento. Es la luz de la persona, del mensaje, del nacimiento, de la obra, del sufrimiento, del poder, de la autoridad, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que nos deja comprender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como dijo el escritor de la carta de los Hebreos, y como dijo el apóstol Pablo, es la sombra de lo que iba a venir, la sombra de aquel que iba a venir, que es Jesucristo. Y cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento en los 4 evangelios, y solo existen 4 evangelios, y más no es necesario. El Evangelio del Señor Jesús, según Mateo, según Marcos, Lucas y Juan. Luego el apóstol Pablo habla del Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Pero fuera de eso, no existe otro evangelio.
porque evangelio significa la buena noticia, una buena noticia, buenas nuevas, o como alguien hoy en día diría, un WhatsApp con una buena noticia, una buena noticia. ¿Cuál es la nueva y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios el Padre ha decidido a través de su Hijo Jesucristo de poner todas las cosas en orden, de romper el poder de Satanás y de traer su gracia y su verdad a esta tierra. Cuando uno lee los 4 evangelios, uno puede aprender que el mensaje de Jesucristo, lo primero que Él pronunció y de lo que Él habló, primordialmente era el reino de Dios, que Dios el Padre, por primera vez, a través de su Hijo Jesucristo, iba a reinar en esta tierra. El reino de los cielos, el reino de Dios, el gobierno, la majestad, el poder, el reino de los cielos, o como Marcos, Lucas y Juan le llaman, el reino de Dios. Cuando Jesucristo aquí en Mateo capítulo 12 le traen un endemoniado, la Biblia dice que Él sanó al endemoniado. Interesante. Normalmente a una persona endemoniada se libera y no se le sana. Esa palabra para sanar en griego, terapeo, en español terapeo, terapia. El trato de Jesucristo con nosotros es una terapia. Él nos sabe cómo hacer una terapia en nuestra vida. Él no hace una terapia individual a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque solo hay uno que conoce nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra vida. Este hombre endemoniado, que era ciego y no podía ver, mudo, no podía hablar. ¿Pero por qué razón? Hoy dirían, es por un virus, es por una bacteria, una enfermedad, o a lo mejor una experiencia traumática. Bueno, todo eso puede ser, pero la Biblia conoce la realidad de los demonios. ¿Sabe lo que me he dado cuenta, querido oyente? Que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en eternidad. Él es el mismo. El que ha cambiado somos nosotros. Hemos convertido la vida de Jesucristo en una cultura, el mensaje de Jesucristo en un mensaje social, que es bueno y necesario ocuparse por los pobres. Es necesario ocuparse por los necesitados, sin duda. Eso es, ni hay que mencionarlo. Ni hay que mencionar que nos tenemos que preocupar por los pobres. ¿Por qué? Porque el amor que Dios el Padre provoca en nosotros, ese amor nos lleva a ver la necesidad, a cubrir la necesidad y a ocuparnos de los pobres. Eso es lo más normal, eso no hay ni que mencionarlo. Cuando alguien me dice, Dios me habló que le dé a un pobre. Momento, ¿eres tan duro de corazón que Dios te tuvo que hablar? ¿Eres tan duro que tu alma, tu conciencia, tu corazón, tu compasión no lo sintió? El amor de Dios muchas veces no necesita un mensaje directo de Dios. El amor de Dios siente con el que sufre, siente con el necesitado. Por eso, ese amor que te llena, ese amor te hace sensible. Jesucristo, dice la Biblia, le sanó al ciego, al mudo, y de repente él podía ver y él podía hablar. Y toda la gente que estaba alrededor se quedó atónita.
atónita. ¿Qué palabra más interesante? Mejor dicho, asombrada. Jesucristo hoy todavía sana, salva, restaura. Él no ha cambiado. El que hemos cambiado somos nosotros. El mensaje, la vida, el poder de Jesucristo. Hoy percibo incluso que a algunos cristianos les da vergüenza de hablar del poder de Jesucristo. Que Él todavía sana, salva, que libera de poderes diabólicos. ¿Sabes una cosa? Yo no sé si te das cuenta, pero los demonios todavía son demonios. Ellos no se han convertido en problemas psicosomáticos. Y ellos no se han convertido en problemas psicológicos. No, ladies and gentlemen, no. Los demonios are still demons. Todavía son demonios. Por eso, nosotros cristianos vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Vivimos bajo la gracia, bajo el amor continuo. O, como dice Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo, la gracia del Altísimo. Y nosotros hemos recibido la autoridad, el poder, la libertad para destruir cadenas, para romper esas ataduras diabólicas. Jesucristo no ha cambiado. Él es todavía el Señor de aquellos muchos que se creen ser señores. Y Jesucristo es el Rey de aquellos que han recibido una corona aquí en la tierra. Jesucristo recibió su corona en el cielo. ¿Y sabes qué? Jesucristo nació como Rey. Por eso el mensaje de Jesucristo no era un mensaje político, no era un mensaje social, ni tampoco filosófico. Si Él nació como Rey, ¿os acordáis cuando los magos del Oriente vinieron a buscarle? ¿A quién buscaron? ¿A un sacerdote? No, aunque lo era. ¿A un profeta? No, aunque lo era. ¿A un maestro? No, aunque también lo era. Ellos buscaron primero al Rey. Jesucristo es el Rey. Es el Rey de los reyes. Él es aquel que la Biblia dice, y todo dominio le tiene que servir y obedecer. Con Jesucristo vino el reino de los cielos. ¿Sabes, querido oyente? Mire, seas católico, presbiteriano, seas de la iglesia de los adventistas, ortodoxos, evangélicos, bautistas, tú no fuiste llamado en primera línea a una denominación de iglesia. Tu llamado es, a través de la gracia, al reino de los cielos. Tu nacimiento, tu nuevo nacimiento, como dice Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, tu nuevo nacimiento no te llevó a ser católico. Tu nuevo nacimiento no te llevó a ser adventista, evangélico, bautista, ortodoxo. Yo te felicito si vas a una iglesia ortodoxa, una iglesia evangélica, católica. Yo te felicito, pero acuérdate, ese no fue la razón para la cual Jesucristo te salvó. Él te salvó a un reino, al reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí. Incluso Jesucristo dijo en Mateo 6:33, ¿qué dijo? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es lo primordial. La gracia de Jesucristo nos permitió nacer de nuevo. La gracia de Jesucristo permitió acercarnos.
la gracia de Jesucristo, la gracia eterna, la gracia que todos los días se renueva, la gracia de Jesucristo. Pero, si tú lees los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. En los 3 evangelios sinópticos, esa palabra sinóptico, en griego viene la palabra óptico, synoptic, significa del mismo punto de vista. Al evangelio de Mateo, Marcos y Lucas le llaman los evangelios sinópticos, porque tienen más o menos un mismo punto de vista, aunque cuando los lees te das cuenta que cada uno de su punto de vista describe la venida, el nacimiento, la vida, las palabras, el poder, el mensaje, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El 4º evangelio, el evangelio del Señor Jesús según Juan, no se puede comparar con los otros evangelios. Los otros 3 evangelios empiezan en la tierra. El evangelio de Juan empieza en el cielo. Tremendo. Y Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Aquí, en Mateo 12, hemos aprendido que Jesucristo dijo: pero si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera a los demonios, es porque ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué para nosotros cristianos el reino de Dios es tan importante? Primero, porque Jesucristo, su mensaje, era el reino de Dios. Él habló 105 veces en los 4 evangelios del reino de Dios. 19 de sus parábolas eran sobre el reino de Dios. Lo podemos leer en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8. El reino de Dios comparado con un sembrador. Y en Mateo 13, 19 dice que el reino estaba en la palabra. El reino de los cielos es como todo lo que nosotros necesitamos. El cristiano no puede vivir sin la Biblia. Es prácticamente imposible ser cristiano sin leer, sin alimentarse de la palabra de Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, del oír de la palabra de Cristo, como dice original en Romanos 10, versículo 17. El oír del rema de Jesús, el rema, la palabra viva de Jesucristo. El reino de los cielos, comparado como un sembrador. Luego, segundo, encontramos el reino de Dios entre cizañas, Mateo 13, de 24 al 43. Luego Jesucristo, en Mateo 13, en Marcos 4, Lucas 13, dijo que el reino de Dios es como el grano de mostaza, pequeño pero poderoso. Y así Jesucristo 19 parábolas usó para el reino de Dios. ¿De qué reino estamos hablando y por qué, querido oyente, el reino de Dios es tan importante para nosotros? Cuando el reino de Dios es mencionado, ya en el Antiguo Testamento varias veces, pero cuando llega al profeta Daniel, el profeta Daniel allí en Babilonia, él, dice la Biblia, era un hombre, un ministro que ministraba allí en el palacio durante varios reyes, y él era un hombre que tuvo verdaderas visiones
sueños, mensajes de Dios verdaderos, no como algunos que hoy se lo inventan. Este lo tuvo de verdad. Y Daniel, en uno de esos sueños, visiones, dice que él recibió un mensaje y dijo: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Y ahora oye por qué vino el reino de Dios. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Sabes, querido oyente? El reino de los cielos vino a destruir al reino de Satanás. Los demonios no tiemblan delante de una religión. ¿Qué va? Yo estoy seguro que hasta se sientan en el banquillo para hacer notas. Van a visitar y para aprender también. Una filosofía. Tampoco tú no puedes vencer los demonios con filosofía. Con medicina tampoco. Con la medicina puedes endormecer el cuerpo que ellos usan, pero no la persona en la cual ellos viven. Los demonios, lo mismo que su jefe Satanás, tienen un reino. El reino de Satanás no es el infierno. El reino de Satanás no es el Hades, que es la muerte. Cuando Jesucristo habló de las puertas del Hades, Jesucristo ya le quitó las llaves al diablo. ¿Os acordáis? Apocalipsis 1. Le quitó las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuál es el reino de Satanás? Primordialmente, la atmósfera del reino de Satanás es la mentira. La mentira de Satanás es tan real para algunos que se lo creen de todo corazón. La mentira siempre quiere aparentar como una verdad y tiene fuerza. No subestimes las mentiras. Las mentiras tienen fuerza por un tiempo, solo por un tiempo, porque todo será la luz, dice Jesucristo. Pero el reino de Satanás domina donde hay oscuridad, maldad, perversidad, indiferencia. Ese es el reino de Satanás, el reino oscuro. Incluso la tierra no es el lugar donde reina Satanás. La Biblia nunca le llama el Dios de esta tierra. Le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, que es el cosmos. En griego, hay dos palabras para tierra, para mundo. Cuando habla de tierra, como dice Salmo 24:1, en hebreo y luego en griego, habla de la tierra como la creación. Y Salmo 24, versículo 1 dice: la tierra le pertenece al Señor. La tierra le pertenece al Señor. Pero ¿qué es lo que le pertenece a Satanás? Es ese constructo que él ha construido, que se llama cosmos, mundo, una oscuridad, un constructo que no existe de verdad. El cosmos, el mundo, quiere gobernar la tierra, pero la tierra nunca fue creado para que el cosmos, el mundo, domine la tierra. Nunca. Algunas veces tú has hablado con una persona y crees que viene de otro planeta. Eso es cuando uno está bajo influencia oscura, en su alma, en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, bajo poderes diabólicos escondidos que le enciegan completamente. Jesucristo, su mensaje fue que el reino de Dios se había acercado. ¿Cuál reino? Ese reino que Dios el Padre en
Daniel 2:44 había prometido un reino que iba a destruir todos los otros reinos. Por eso los demonios tiemblan delante del reino de Dios. ¿Sabes? El reino de Dios. Déjame darte solo una anécdota pequeña. Yo sé que tú has leído 27 veces la Biblia, por eso me vas a comprender lo que te digo. Cuando en el Antiguo Testamento dice que el ángel del Señor, de Yahvé, rodea a los que le temen, el ángel del Señor. ¿Te has dado cuenta que ese término, el ángel del Señor, aparece solo una vez en el Nuevo Testamento? Y no como algo presente, sino algo de memoria en el Antiguo Testamento. Hoy en día se piensa, en la teología, se piensa que ese ángel del Señor es el preexistente, la preexistencia de Jesucristo. Puede ser. La Biblia llama el testigo en las nubes, el verbo de Dios, el eterno, el que siempre estuvo con el Padre, el verbo, y el verbo estaba con Dios. Pero ¿sabes lo que es interesante, querido oyente? Que en el Antiguo Testamento se necesitaban ángeles para proteger a los creyentes. En el Nuevo Testamento parece que la cosa ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no estás rodeado del reino de Satanás. No. Tú ahora estás en el reino de Dios. Y al reino de Dios, los demonios no tienen acceso. El poder de Satanás solo funciona fuera del reino de Dios. Siempre que estás en el reino de Dios, significa que estás bajo la gracia. Porque el reino de Dios tiene un trono. El reino de Dios tiene un lugar que gobierna sobre todo. Según Hebreos 4, versículo 16, es el trono de la gracia. Siempre que eres cristiano y te quedas bajo la gracia de Jesucristo, estás en el reino de los cielos. Siempre que quieres autojustificarte, autosalvarte, sean con tus propias obras de la ley, no obras de la fe, porque hay que diferenciar lo que son obras de la fe con obras de la ley. Obras de la ley las haces porque piensas que por ellas vas a ser salvo. Obras de la fe las haces porque ya sabes que estás salvo. Y tú y yo hemos recibido por la gracia de Jesucristo la justicia de Dios. Tú y yo somos la justicia, no porque tú y yo somos tan buenos, no. Tú y yo hemos recibido la justicia por la gracia de Jesucristo, justificados por la gracia. Y tú y yo estamos en el reino de Dios. El reino de Dios tiene un poder, te rodea. El reino de Dios de verdad está aquí. Por eso, querido oyente, tienes que proclamar el reino de los cielos sobre tu familia. Cuando tú proclamas el reino de los cielos, y ahora oye, que gobierna por la gracia, el reino de Dios viene sobre tu vida. Queridos, el reino de Dios, a ver si lo puedo explicar de una forma. El reino de Dios es más real existente que España. Déjame explicar por qué. Tranquilo, respira. El reino de Dios es más real existente que Paraguay.
que Honduras, que Portugal, Italia, Colombia, Guatemala, México, Brasil. El reino de Dios, ¿sabes por qué el reino de Dios es más realmente existente? ¿Queréis saberlo? Porque según Mateo 25, versículo 34, el reino de Dios estaba antes que la fundación del mundo. Antes que existieran las fronteras que cada 2 por 3 cambian en este mundo, de alguna nación estaba el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios, que Dios gobierna de nuevo. Dios el Padre, en Daniel 2:44, Él prometió ese reino, el reino de los cielos. Pero, cuando dice Jesucristo, en Mateo 12, versículo 28, mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo los demonios fuera, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sabes por qué el reino de Dios estaba presente ahí? Era por la persona de Jesucristo y por la persona del Espíritu Santo. Con Jesucristo vino el poder del reino. Con el Espíritu Santo vino la justicia del reino. Con Jesucristo vino la demostración del reino. Con el Espíritu Santo vino la paz del reino. Con Jesucristo vino el efecto, la evidencia del reino, y con el Espíritu Santo vino el gozo del reino. Porque dice el apóstol Pablo, en Romanos 14:17, que el reino de Dios es justicia, que Dios gobierna de nuevo. En esta tierra solo hay una forma de traer justicia, que es a través del reino de los cielos que gobierna por la gracia. Querido oyente, el reino de Dios es preexistente, es presente y es venidero. Al último, dice la Biblia en Apocalipsis 14, ahora vino el reino. Ahora, en su plenitud, el reino de los cielos se manifestará. Cuando del cielo suene una trompeta, un ángel dejará sonar una trompeta. Y los ángeles bajarán el trono blanco, el trono de la gracia, que ahora será entonces el trono del juicio. Y entonces todos los muertos en el mar, en la tierra, todo lo que se hizo ceniza, se juntarán los cuerpos de nuevo y aparecerán delante del trono del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, los ángeles abrirán libros de memoria, de obras y el libro de la vida. No solo un libro, libros abrirán, varios. Y entonces se buscará si tu nombre está en ese libro. Porque el reino de Dios solo tiene un libro. Y es importante que estés escrito en ese libro. El libro de la vida. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, Él va a juzgar los vivos y los muertos. Porque Dios el Padre, Él no va a juzgar a nadie. Todo el juicio se lo dio
a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo habló del reino. Nos explicó que nosotros éramos llamados a un reino y que todo lo que iban a creer en Él iban a nacer de nuevo en un reino, y que ese reino era tan importante que si tú lo buscabas primero, a ese reino y a la justicia de ese reino, que todas las otras cosas iban a ser añadidas. El reino de Dios no consiste en palabras, dijo el apóstol Pablo, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué, querido oyente? Mire, quiero ser bien honesto, real. El Señor no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra teología. Yo conozco gente que cuando tenía un amor fervoroso, como se llame, para el Señor, decía: todo es posible. La oración puede cambiar todo. Y es verdad, la oración cambia todo. Pero con los años, el fuego se ha apagado. Y ahora cuando oran por una persona dicen: si Dios quiere que le sane. A ver, ¿dónde está tu fe? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que has perdido la intimidad con Dios. Y cuando pierdes la intimidad con el Señor, la cercanía, la soledad, la relación, es que entonces pierdes algo. Ese brillo en tus ojos, ese fuego en tu corazón, ese aceite en tu alma, ese poder en tus palabras. Queridos, el reino de los cielos ya está aquí. Algunos dirán: ¿completo? No, todavía no. Porque nosotros todos los días, cuando oramos, y yo oro todos los días: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. El reino de Dios ya está aquí. Dios gobierna por su reino. El reino te rodea. El reino te protege. El poder del reino es la gracia. Es la pura gracia de Jesucristo. Ninguna religión te puede llevar al reino. Ninguna misa, ninguna religión humana. El reino de los cielos, al reino de los cielos solo se puede entrar, atención, por la persona del Espíritu Santo, por el nacimiento, por agua y espíritu. Juan 3:3 y versículo 5. Es la obra de Jesucristo que abrió la puerta. Es la vida de Jesucristo que se convirtió en el camino. Pero es la persona del Espíritu Santo de Dios que nos da el nuevo nacimiento. Lo mismo que Jesucristo fue engendrado en el cuerpo de la Virgen María, así nosotros recibimos, así como María recibió a Jesucristo por el Espíritu Santo, nosotros nacemos por el Espíritu Santo en el reino de Dios. El reino de Dios lo pone todo en su lugar. El reino de Dios elimina las maldiciones. El reino de los cielos. El reino de los cielos es tan poderoso
que los demonios tiemblan delante del reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos y la gracia de Jesucristo están vinculados lo uno al otro. Y sabes, querido oyente, yo pretendo ser una persona desde muchos años que se levanta temprano a orar, a buscar al Señor, así como en esta mañana, a las 3:30, me levanto y busco la soledad. En la oscuridad busco la luz del Señor. En el silencio busco su voz. Y en la soledad busco la comunión con Él. Y me he dado una cosa cuenta. Como pastor y ministro, siempre he tenido el deseo de ver fruto en mi vida. Porque no hay cosa peor que trabajar sin ver fruto. Eso te frustra mucho. Pero cuando ves fruto, eres animado. Y hubo un tiempo que yo vi a la iglesia, el ministerio crecer, pero la verdad que conociendo al Señor yo dije, algo está mal. Tiene que haber mucho más fruto, Señor. Y todo cristiano, verdadero cristiano, me va a comprender cuando yo digo que el Señor me habló. Un verdadero cristiano sabe que Dios habla. Yo no digo que todos oyen, pero sí habla. Y Él tocó mi corazón y me habló, porque yo le pregunté, Señor, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto que deseamos ver? Como dice en Hebreos capítulo 53, versículo 11, que por el esfuerzo de su alma, hablando de Jesucristo, iba a haber fruto. Y yo deseaba ver fruto, deseaba ver el poder del Espíritu Santo, gente salvada, transformada, gente tocada por el amor de Dios, personas que se enamoran de Jesucristo, padres de familia que cambian y se preocupan por su familia, matrimonios que son sanados. Solo hay una persona que tiene el poder de cambiarnos, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esa desesperación, en esa búsqueda, le pregunté al Señor que ¿dónde estaba el fruto? Si en Pentecostés el apóstol Pedro predicó una vez y 3,000 fueron salvados. Hoy se predican 3,000 veces para que uno sea salvado. ¿Dónde está el poder de Dios? Pregunta, ladies and gentlemen. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la iglesia poderosa de Jesucristo? No estoy hablando de esas iglesias religiosas que son una vergüenza, que espantan a la gente. ¿Dónde están las iglesias bajo la gracia, bajo el poder de Dios? Y no solo que se preocupan socialmente por el necesitado, que como dije, eso ni tienes que mencionarlo, es lo más normal. Es lo más normal que un cristiano se preocupe por los pobres, los necesitados. Eso ni tienes que mencionarlo. Pero tengo una pregunta, ¿dónde está el poder, el viento del Espíritu Santo? Yo me lo preguntaba a mí, no a ti, a mí. ¿Dónde está el poder, Señor? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu manifestación de tu gracia? ¿Dónde salen los demonios? La gente se sana. Señor, por favor, dime dónde. ¿Y por qué no lo veo? ¿Y sabes?
No me sorprendió que el Señor me habló, pero sí me sorprendió lo que me dijo. Yo pensaba que Él me iba a decir que tenía que ayunar más, orar más, pero no, me dejó sin palabras cuando ahí a las 4 de la mañana oí decirme la razón porque no puedes ver el fruto que deseas y que yo deseo es porque no predicas y no enseñas, me dijo el Señor Jesús, lo que yo enseñaba y lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y yo dije ahí, Señor, por favor, explícame eso. Y allí en aquel campo, Dios el Espíritu Santo, de una forma que no puedo describirla porque si no, probablemente dices esto es imposible, pero fue así. En un instante, me reveló el reino de los cielos. Y atención, depositó en mi espíritu más de 240 versículos de la Biblia que de repente sabía de memoria. Versículos del reino, de su principio, de su promesa, de su revelación en el Hijo del Hombre, de la guerra del reino de los cielos, dónde estaba el reino, cómo se manifestaba, cómo venía mi vida, cómo se desarrolla, cómo impacta la vida de un ser humano en un milisegundo. No te lo puedo explicar. Y lo segundo que el Señor puso en mi corazón fue que no predicaba lo que predicaba el apóstol Pablo. Y dije, Señor, explícame eso. Y el Señor me dijo, mira, yo predicaba el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de mi Padre. Pero cuando el apóstol Pablo predicaba, él me predicaba a mí, a Jesucristo, a través de la gracia. Y el Señor me dijo, predica y enseña el reino, anuncia y demuestra la gracia, y tú verás los frutos. Y el Señor Jesús tuvo razón. El mensaje de Jesucristo era el reino que ahora está aquí, el reino poderoso, el reino que te protege, el reino eterno, el reino que sana, el reino que echa a los demonios fuera, el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí, el reino que está en la palabra, el reino que se manifestó en Jesucristo, el reino que nos rodea, el reino presente. Y en la palabra de la gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. La palabra de la gracia es el mensaje sobre Jesucristo. Y el reino era el mensaje de Jesucristo. Y lo capté en un milisegundo. Fue ni un segundo que el mensaje de Jesucristo era el reino. Y el mensaje sobre Jesucristo era la gracia. Y que esos dos mensajes eran lo primordial. Luego le pregunté al Señor, pero Señor, ¿qué pasa con tu segunda venida? Con el fin del mundo y las apocalipsis que existen. Y el Señor me dijo, lee 1 de Pedro 1:10. Y vas a leer lo que los profetas anunciaron.
Yo, sin saber lo que ponía en ese versículo, lo abrí. Y de repente me di cuenta que los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores, mayores, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hagai, como dice en hebreo, Zacarías, Zachaya y Malaquías. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de que, según 1 de Pedro 1:10, anunciaron la gracia. Por eso, querido oyente, el reino y la gracia es lo que más nosotros necesitamos oír. La palabra del reino, el poder del reino, el poder de la gracia. Porque solo por su gracia somos salvos a un reino. Los demonios, si podían, te hacían pedazos. Pero no pueden. ¿Sabes por qué? En una de estas películas, que a mí me gustan de estas películas, no de estos blandengues, sino verdadero real man, verdaderos de hombres verdaderos, no de estos blanduchos, I mean real man, porque en esta vida tienes que ser un verdadero hombre. En una de estas películas, un hombre huye porque injustamente la policía de un estado en los Estados Unidos de América le persiguen y entra con el coche a otro estado y la policía tiene que parar delante de ese estado. ¿Por qué? Porque su autoridad solo va hasta la frontera de ese estado. Cuando yo vi eso me acordé. ¿Queréis saber una cosa, querido oyente? Yo no sé lo que ha pasado, pero algunos le dan más poder a Satanás y en verdad no lo tiene. Perdona, Satanás no lucha contra Dios. No se puede comparar con Dios el Padre, y menos con Jesucristo, y del Espíritu Santo ya ni te cuento. ¿Sabes qué? Esos dos policías estuvieron esperando a la frontera porque no podían entrar a ese estado. No tenía autoridad para entrar y captar a alguien en ese estado. ¿Qué hicieron? Esperaron, porque sabían que tenía que regresar. ¿Sabes qué? Los demonios no están en el reino. ¿Quién te ha dicho eso? Hay unos cuantos amargados, hijos del diablo. Mateo 13, ellos sí. Pero los demonios no. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos. Echa a los demonios fuera. El reino de los cielos se ha acercado. Y si tú quieres experimentar el poder del reino de los cielos, si de verdad quieres experimentar el reino, el poder del reino, ¿sabes dónde está el reino de Dios? En su palabra, en su poder y en su persona. Y yo he preparado una lista de versículos sobre el reino para que los proclames. Anuncia en voz alta: el reino de los cielos se ha acercado. Porque esa palabra que dice Jesucristo en Lucas 4, cuando le dijeron: Señor, quédate con nosotros, y él dijo en versículo 43, es necesario que yo anuncie el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, que anuncie, que anuncie
como una proclamación de guerra. Si quieres ver el poder del reino de los cielos, si quieres ver cómo el reino de Dios entra a tu familia, echa a los demonios fuera. Si quieres ver el reino de Jesucristo que te rodea, que te protege, ese reino está en su palabra. Y tú tienes que arrebatar ese reino por violencia, por fe y proclamando la palabra. Tengo una lista. Si tú deseas recibir esta lista sobre el reino de los cielos, los versículos, para que tú lo proclames en voz alta. Si deseas, envíame un mensaje en WhatsApp al 629 614 174. Tengo una lista preparada para que tú puedas proclamar: el reino de los cielos se ha acercado a mi casa. Y tú verás cómo el reino desarrolla su poder. Envíame un mensaje y te reenvío los versículos del reino de Dios al 629 614 174. Queridos, acuérdate que la primera palabra de Jesucristo fue: el reino de los cielos se ha acercado. Y la última palabra de Jesucristo en Hechos 1:3 fue esos 40 días que le enseñó sobre el reino de Dios. Querido oyente, el reino de los cielos se ha acercado y todo va a cambiar.